Palestina, un pueblo despojado de sus sueños. Ningún pueblo se ha salvado de ser perseguido por las ambiciones de las clases dominantes de otros pueblos. La historia de la humanidad es la historia de las luchas de clases. Carlos Marx. Son ellos, las clases dominantes de todos los países. La burguesía, sionista y conservadora, aupadas en todas las religiones. Los verdaderos antisemitas, xenófobos, racistas y genocidas de los pueblos. La muerte es un gran negocio para los capitales sangrientos del sionismo internacional. El territorio conocido como Palestina es motivo de una disputa desde hace casi un siglo, y esencialmente a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948 y el abortado nacimiento del Estado árabe palestino. Antes de la creación del Estado de Israel, Palestina tenía 807 ciudades y aldeas. Entre 1947 y 1949, 479 de ellas fueron ocupadas por los sionistas y al menos 417 fueron destruidas o transformadas en parques naturales, o como se los llama, kibutzim. La génesis del conflicto de guerra se remonta al periodo colonial y al surgimiento de los movimientos nacionalistas en Europa y en Oriente Medio. Desde finales del siglo XIX, en las provincias árabes del Imperio Otomano, se fueron desarrollando movimientos nacionalistas que reivindicaban la autodeterminación de la población autóctona, haciendo valer su identidad árabe. En Europa, al calor de la ola de nacionalismos, se articuló un movimiento singular, el sionismo, que propugnaba la creación de una entidad estatal para los judíos dispersos por el mundo. A pesar de ser un movimiento eminentemente laico, el sionismo vio en Palestina, tierra donde se fundó el judaísmo, el lugar ideal para realizar su proyecto nacional. Desde principios de siglo, este movimiento propició la instalación de judíos europeos en ese territorio, todavía bajo administración otomana. Esta inmigración tomó envergadura bajo el mandato británico entre 1920 y 1948. Los dos proyectos nacionales, el árabe palestino y el sionista, chocaron cuando la comunidad judía inmigrada, aunque minoritaria, tomó envergadura y amplió sus propiedades siguiendo planes de control territorial. Su proyecto estatal se hizo claro cuando el Yishuv, la comunidad judía en Palestina, fue creando instituciones autónomas a modo de un protoestado judío y desarrollando prácticas excluyentes y discriminatorias respecto a los árabes. Poco a poco, fue creciendo una espiral de violencia entre árabes y judíos sionistas, lo que llevó a barajar la partición del territorio. Tras la Segunda Guerra Mundial y ante la inminente retirada británica de las Naciones Unidas, Resolución 181 recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular. Entre los dos estados se debe establecer una unión económica, aduanera y monetaria. Esta resolución fue rechazada por los árabes y criticada por los sionistas, que a pesar de todo se adherieron a ella. El 15 de mayo de 1948, el mismo día en que finalizó el mandato británico de Palestina y fue proclamado el Estado de Israel, comienza la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel aprovechó además la desarticulación de la sociedad palestina provocada por el éxodo y la guerra. Los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza quedaron bajo el control de Jordania y Egipto, respectivamente. Eso frustró la creación de un Estado árabe en Palestina y la ciudad de Jerusalén quedó dividida. La Resolución 194 fue adoptada el 11 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Asamblea decidió, a consecuencia de la expulsión forzada de centenares de miles de palestinos, que hay lugar para permitir a los refugiados que lo deseen regresar a sus hogares lo más pronto posible y vivir en paz con sus vecinos, y que se deben pagar indemnizaciones a título de compensación por los bienes de aquellos que decidan no regresar a sus hogares, y por todos los bienes que hayan sido perdidos o dañados, en virtud de los principios del derecho internacional o en equidad. Esta pérdida o este daño debe ser reparado por los gobiernos o autoridades responsables. Durante las primeras décadas, Israel se consolidó como Estado y promovió la instalación masiva de judíos. En cambio, a raíz de la guerra, los palestinos vieron frustrado su derecho a disponer de un Estado propio. وصح الضماير تنتبه قبل الزمن